La entrevista a la carta. Nos acompaña a esta hora Germánico Maya, él es expresidente del Consejo de la Judicatura. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Gisela. Para mí es un gusto el verte y el poder compartir con la ciudadanía. Doctor, ¿existe realmente una red de corrupción que tramita causas y resoluciones a favor de políticos desde el Consejo de la Judicatura? ¿Lo cree usted? Definitivamente sí. Lo denuncié en este mismo canal, en este mismo medio, una entrevista hace algunos meses, cuando a dentelladas pretendía mantenerse como presidente del Consejo de la Judicatura el señor Murillo, en compañía con el señor Morillo y otro grupo de personeros absolutamente incapaces y sin ningún tipo de categoría moral para representar a la función judicial. Han hecho realmente un sifón de desechos de nuestra querida función judicial. Nadie cree en ella, nadie confía en la función judicial. ¿Y cómo ha de hacerlo si sus principales cabezas están insertas en este procedimiento de investigación que con toda razón ha abierto la señora ministra fiscal general? Usted lo ha dicho realmente, ¿cómo el Consejo, que es el órgano de control de la justicia, de eso estamos hablando? ¿Cómo puede haber transparencia en este sistema si quienes justamente lideran este órgano de control discuten sobre beneficios judiciales a personajes políticos, como si estuvieran hablando de una gestión puramente normal? ¿Esto es nuevo, Germánico? Yo le voy a decir una cosa que es muy real. Cuando no existe gente con capacidad, repito, cuando no existe gente moral que pueda en realidad ser un ejemplo de ética, de profesionalismo y de ejercicio mismo de sus actos como ser humano en cabeza de una institución, todo lo demás se pudre, está podrido. Regresemos a ver las funciones del Consejo de la Judicatura. Hablo por la época en la que yo estuve. Jamás ningún político se atrevió siquiera a llamar por teléfono y a gestionar el que determinado fallo o actuación o designación pretenda favorecer a determinado grupo político. A lo mejor por eso nuestro paso fue esporádico. Pero el tener que aceptar que ahora llegue un cualquiera al Consejo de la Judicatura y sea simplemente un portavoz de un político para favorecer a otro, hace suponer que, de la misma manera también, será un gestionador de causas para beneficiar a tales o cuales intereses ocultos dentro de los determinados procesos. ¿Qué confianza puede tener el ciudadano en la justicia? Repito, si la cabeza está podrida. Pero ya en la práctica, Germánico, ¿cómo funciona? ¿Pueden los vocales realmente tener injerencia sobre las decisiones de los jueces? Jamás, Gisela, jamás. El Consejo es simplemente un administrador del elemento humano y es un administrador del recurso económico del que se nutre la función judicial. Sin embargo, y con el famoso procedimiento para sustanciar quejas y designaciones de determinados jueces a determinadas plazas, entonces los inmorales que manejan el sistema hacen que estos jueces, por temor o por favor, administren justicia de la manera en que se insinúa por parte de los miembros del Consejo de la Judicatura. Se insinúa o se ordena muchas veces, porque si no cumplen, pues les trasladan a otro lado o simplemente se sancionan o se da paso a las quejas que se han presentado en contra de estos jueces.
Conversemos un poco o analicemos mejor esta prueba última que se mostró de lo que estamos hablando, de este nivel de corrupción y de tráfico de influencias. Se trata de que una jueza de la Corte de Pichincha grabó durante 1 hora y 11 minutos una reunión que mantuvo con Juan José Morillo, Ruth Barreno, vocales del Consejo de la Judicatura, Vladimir Jaya y Gustavo Osejo, jueces de la Corte de Pichincha en junio del año pasado. Esta magistrada ahora es testigo protegida de la Fiscalía y entregó el audio, así como registros fotográficos y en video de esta reunión. En marzo de 2023 dio un testimonio anticipado bajo juramento. En este testimonio se relata cómo los vocales del Consejo de la Judicatura buscan tramitar la sentencia favorable para Yori. Además, se habla de que no quieren que sucedan los mismos problemas que tuvieron la vez anterior en el caso Yunda, dicen en el audio. Y también se habla de los acuerdos con Rafael Correa y el gobierno para la liberación de Jorge Glass. Terrible, terrible. Se me pone la piel de gallina escuchando esto. ¿Qué confianza podemos tener los ecuatorianos en la justicia después de revelaciones como las que están en este audio? Todo se negocia, todo se tramita atrás de la puerta, abajo del escritorio. Todo tiene un precio. O el precio económico, o el precio político, o simple y llanamente el que yo te asciendo el día de mañana o te mantengo en el cargo. ¿Qué confianza puede tener la ciudadanía en la función judicial? Absolutamente ninguna. Pero si yo estuviese cuestionado, o cualquier persona con moral y con categoría profesional estaría cuestionado, daría un paso atrás, daría un paso a un lado. Para que fluya la investigación, por último. Para permitir la investigación. La fiscal es una persona que tiene su categoría moral y no puede permitirse un show mediático como el que ellos insinúan que ha hecho la doctora Salazar. Ella ha presentado elementos que van a ser probados o materia de pruebas más tarde, cuando sean debidamente periciados los audios y se establezca la veracidad de las voces que participan y que actúan en ese video. Yo alabo el valor de la jueza que grabó, como deberían hacerlo todos los ciudadanos que en su caso o en su momento lleguen a ser extorsionados por parte de funcionarios judiciales para ir desterrando uno a todos estos tumores enquistados dentro de la función judicial. Pero recuerde usted, Gisela, que fue el propio Ejecutivo el que protegió a este Consejo de la Judicatura, evitando la llegada con antelación de un adecuado y debido presidente del Consejo de la Judicatura, que pueda poner coto a todo este tipo de actuaciones. Ahora se habla, y en términos de todos los profesionales, de la cantidad de acciones ilegales, influencias, tráfico de puestos, venta de puestos, de notarías en el Consejo de la Judicatura. Yo invito a la ciudadanía a que pierdan el miedo y, como la jueza Romero, denuncien, graben y de una vez por todos contribuyamos a sanear este país, empezando desde la función judicial, que es la piedra angular de toda democracia. Pero ¿cómo lo hacemos? A ver, ¿cómo tratamos de solucionar esta crisis institucional que tenemos en nuestras autoridades de control, en nuestras entidades de control? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Más leyes de control o una depuración total de la judicatura y también de las cortes? Yo diría que no hace falta más leyes. Existen. Lo que hace falta son pantalones, Gisela. Pantalones. Personas que estén dispuestas a jugarse por el país. No por el bolsillo, no por el temor. Eso es lo que hace falta. La función judicial hasta hace pocos años funcionaba con defectos, con problemas, con falencias, con la falta de recursos económicos. Pero desgraciadamente, y perdóneme la vulgaridad que voy a decir, pero se ha prostituido el ejercicio de la función judicial. Y sobran los dedos de la mano para poder señalar a los jueces probos, a la gente confiable, en el que la ciudadanía puede depositar en realidad el afán de llegar a la solución de un conflicto.
Y en el momento Presidente más crítico, ¿no? Actual, perdón, solamente me se me va la idea, el presidente actual del Consejo de la Judicatura, que es un judicial, debe estar navegando en un mar de tiburones. Le deben poner 100 trampas para hacerle caer y hacerle que se desprestigie. Se han cambiado y se han puesto cabezas en las direcciones provinciales adecuadas para tratar de cambiar todas las anormalidades que existen dentro de la función judicial. Pero no les permiten actuar, porque ahí sí viene la frase que los malos son más, los pervertidos, los perversos, los corruptos son más. Entonces hay que hacer una depuración general y encargar la administración a un consejo de la judicatura formado por gente proba, por gente con experiencia, que conozca la marcha de la función judicial y no a 4 noveleros que lo que les interese simplemente el aparecer en canales de televisión para dar sendos discursos huecos con el que el país se sigue yendo a su vez cada vez más al abismo. Ahora, Germánico, además, dentro de este audio es el presidente Guillermo Lasso, o sería el presidente Guillermo Lasso, quien habría hecho una llamada a los vocales para pedir la sentencia favorable para Guadalupe Llori. ¿El caso de tráfico de influencias debería entonces alcanzar también al primer mandatario? Si bien es verdad, esa investigación le corresponde a la señora fiscal general. Si nosotros nos retrotraemos al momento político que vivíamos en ese entonces, nadie más beneficiado con la permanencia de la señora Llori en la presidencia de la Asamblea que el Ejecutivo. Entonces, no es nada difícil pensar que hubo y existió ese hilo conductor entre la actitud o la actuación de estos señores que están siendo investigados y el Ejecutivo. De manera que yo sí creo que la fiscal general, más temprano que tarde, estará indagando este hilo conductor. Y si es que llega a determinarse, pues tendrá que caer el señor Lasso, porque la justicia es para todos, no solamente para aquellos que nos conviene. Qué pena, qué dolor que nuestro país en este momento tan difícil, luchando contra tantos males y que necesita tanto una justicia eficiente, eficaz, honesta, nos estén pasando estas cosas. Es terrible, porque si no hay justicia, no hay nada en este país. Exacto. Nada. Yo le agradezco muchísimo. Somos el país del discurso, de que todos somos anticorrupción, pero todos medramos de ella, todos. Y si el primer personero ha incurrido en eso, pues debería ser el que merezca la pena, la mayor pena, para que se siente de una vez un precedente en este país. Basta de discursos y obremos con la verdad. Así es, Germánico, le agradezco muchísimo. Gracias. Yo les agradezco a usted y estoy siempre a sus órdenes. Muchísimas gracias. Agradecemos a Germánico Maya, expresidente del Consejo de la Judicatura.